Bueno, ya le adelantábamos, sigue al rojo la discusión previsional. Ahora el gobierno se abre a permitir los retiros de ahorros en las AFP, pero con condiciones, que sea, por ejemplo, con fines determinados para hacer el pie de la compra de la primera vivienda, ¿no? Es una idea que vamos a desarrollar aquí con peras y manzanas con don Roberto Sá. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Ya veía el despacho anterior de Rafaela Bremer, lo que comentaba la gente respecto de esto. Es llamativo, ha sido particularmente llamativo que el gobierno ha ido lanzando a cuentagotas estas nuevas ideas para la reforma previsional, para buscar consensos. Me da la impresión de que son como suerte de globos sonda, porque no los lanza el gobierno oficialmente, no es una cuña, no es una aclaración de un ministro, nada, sino que trascienden los diarios por ahí, la prensa especializada, y luego, bueno, se aborda, y ahí recién los ministros reconocen, sí, lo estamos estudiando, todo. Da la impresión de que está el gobierno lanzando estos globos sonda para ir viendo cómo está esto, cómo lo recoge la oposición, cómo lo recogen los mismos partidos de gobierno. Entiendo que igual entre medio hay discusiones, conversaciones, que este fin de semana se trabajó mucho en la reforma previsional para buscar consenso. Pero vamos ahora a lo nuevo, a lo más novedoso que ha salido, donde el propio ministro de Hacienda ha reconocido que el gobierno está trabajando en una idea que ha sido bien llamativa. Señor director, vamos con la portada de con peras y manzanas para explicársela a la gente, porque es bien interesante, yo diría. Ahora, ¿será bueno o malo? Ahí lo podemos discutir, porque el gobierno estudia permitir retiros parciales de los fondos de AFP para cosas muy puntuales, como por ejemplo la compra de una primera vivienda, pero con el requisito de que ese dinero después se devuelve. Sería un autopréstamo, José Luis. Eso es... Ahora, ¿no se devuelve chin chin o no? ¿O se devuelve...? Es que puede ser de dos formas. Ah, ya. Puede ser una devolución del dinero chin chin, que ahí habría que ver cómo, porque no se ha especificado cómo, a través de una mayor cotización de la persona, o que la persona, por ejemplo, se establezca que la persona que sacó un dinero para dar un pie, para comprarse una casa, tenga que trabajar más años, pensaba jubilarse a los 60, se tenga que jubilar a los 63, y así entonces compensar esa menor cantidad de dinero para sus ahorros previsionales. Vamos, señor director, con la gráfica para explicar con pera y manzana en qué consiste esto que ha trascendido las últimas horas. Esto es para la nueva reforma previsional, ¿no es cierto?, de esto de permitir retiros de AFP, pero con fines específicos, se ha dicho, y se ha dado este ejemplo. Podrían haber otros más que se den a conocer en estos días, pero el ejemplo que se ha dado es, por ejemplo, que este dinero del ahorro previsional se destine para un pie para comprar una primera vivienda. Y como yo les decía, esto sería un autopréstamo, esta es la figura, porque esos fondos se tendrían que devolver bajo esas condiciones que yo te decía, José Luis, entonces o poner el dinero o trabajar más tiempo. Me han pedido también que explique algo que mencionamos ayer, pero que la gente le ha llamado mucho la atención, que es este seguro de longevidad. Otro elemento que el gobierno está metiendo en la reforma previsional para mejorar las pensiones. ¿Qué es un seguro de longevidad? ¿Cómo funciona? Lo explicamos con pera y manzana. Es un seguro que se activa a una edad determinada. Por ejemplo, vamos a colocarlo acá, José Luis, para el ejemplo, a los 80 años. ¿Qué significa eso entonces? Que en el caso de un hombre, una persona que trabaja hasta los 65 años, la pensión, lo que ahorró en su vida laboral, le va a alcanzar para una pensión que se va a calcular entre los 65 y los 80 años, que es esa línea que establecimos. Después de los 80 años, la pensión se la va a pagar este seguro de longevidad o seguro de cuarta edad. Bajo ese esquema, entonces, a esa persona le va a subir la pensión porque se calcula el ahorro en menos tiempo y además se termina con las tablas de mortalidad, que también ha sido un tema bien controversial. Y hablamos de que Chile tiene una esperanza de vida hoy día que está llegando, los hombres un poco más bajos que las mujeres, pero está en torno a los 80. En los hombres 85 y en las mujeres en torno a los 90. Eso es la tabla de mortalidad actual. No. Sí. Pero la esperanza real. Ah, la esperanza de vida. Dato sanitario de nuestro país. Sí. Está en torno a esto. Así que tendría cierta lógica. Digamos. Sí, tendría cierta lógica. La sobrevida de eso después entonces lo paga el seguro de longevidad. Bueno, ayer también lo conversábamos, José Luis, en este espacio. Estuvo la Comisión de Constitución hablando nuevamente del segundo corregir un punto. Es la esperanza de vida al nacer, el que está en torno a los 80. La esperanza de vida. Pero ojo, José Luis, con eso, que la esperanza de vida al nacer cambia
cuando una persona llega a la edad de los 60, 65 años. Es distinta de los 0 a los 65. Quería aclarar que eso era lo que quería decir. Ya, muy bien. Discúlpeme, don Decíamos que ayer la Comisión de Constitución sesionó nuevamente por el tema del segundo retiro y le hizo una crítica muy dura el presidente del Banco Central a la idea de un segundo retiro de los ahorros previsionales. Lo pasamos a escuchar. Habiéndose sido muy explícito en el caso del primer retiro, de que se trataba de una medida excepcional y por única vez, al efectuar un segundo retiro, por supuesto ya no puede volver a asegurarse eso. Solo un análisis, José Luis, respecto de lo que hemos hablado de los retiros, ya sea para enfermedades terminales, para comprar una casa o para enfrentar la crisis económica. Yo veía, por ejemplo, que una niña decía en el reporte anterior, el dinero es de uno, la plata es de uno, yo quisiera, por ejemplo, viajar. Los sistemas de pensiones en todo el mundo son de consideración obligatoria, porque si no te obligan a ahorrar, nadie ahorraría. ¿Quién ahorraría para la pensión? No, claro. Nadie ahorraría. Tienen que ser obligatorios y por lo tanto ya nuestro sistema de pensiones está tremendamente estresado con un objetivo, que es sacar pensiones, y no lo logra, da malas pensiones. Imagínate si ahora a nuestro sistema de pensiones le empezamos a pedir tema de vivienda, tema de salud y otro tipo de temas. No puedo con uno, imagínate si le metes otro. Lo de las pensiones para las pensiones. Tratemos de tenerlo ahí y mejoremos el tema de las pensiones. Y lo otro, veamos otras soluciones que hay que ver, vivienda, salud, que hay que solucionarlo. Pero yo creo que esa es una reflexión que hay que tener. Vamos a finalizar con otra de las noticias del día porque el dólar ha vuelto a estar por arriba de la línea de los 800 pesos. Aquí estamos viendo lo que ocurrió con el cierre de hoy, 802 pesos. Mira, José Luis, cómo estaba a comienzo de año el dólar en 750. Luego subió mucho por la misma pandemia, hizo que el tipo de cambio subiera, llegó a mediados de marzo en 868, esta es pura pandemia. Luego tuvo una tranquilidad, en agosto nuevamente estuvo por arriba de los 803 pesos, se tranquilizó en septiembre en 785 y esta semana subió, 802 pesos. Varios factores aquí en el alza del dólar. Uno, hay preocupación por lo que puede ocurrir este domingo con el aniversario del 18 de octubre. Otro tiene que ver con lo del plebiscito, o sea, temas políticos y además preocupación por estos rebrotes que hay en Europa con el tema del coronavirus. Escuchemos a un analista al respecto. Esto se debe netamente al aniversario del 18 de octubre del 2019 y todo lo que fue el estallido social, con lo cual nuestra moneda, el peso, se va devaluando y el dólar se transforma en un activo de refugio. Otra razón clave por qué el dólar está presionado al alza se debe netamente al aumento del rebrote de la pandemia en Europa. Y la última razón importante es que no se ha aprobado el nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos, lo cual lleva a que el dólar se transforme en un activo de refugio y lo mantenga con una presión alcista que tal vez podríamos ir a buscar un nivel de los 810, 815 pesos en el corto plazo. Ahí está el analista, se la juega, entre 805 y 810 va a estar moviéndose el dólar por estos días, por todos estos factores que nosotros hemos explicado y que hemos aterrizado con peras y manzanas, José Luis. Perfecto, don Roberto. Muchísimas gracias por explicarnos estas cosas que se discuten y es necesario, como se dice en el fútbol, bajar la pelota al piso y levantar la cabeza. Gracias, José Luis. Buenas tardes.